Las diversas olas del feminismo han planteado serios cuestionamientos a la manera tradicional de entender lo que implica ser mujer. En muchos casos, se han podido observar polarizaciones a uno y otro lado, defendiendo el ser mujer a la antigua usanza o serlo en un sentido moderno que implica ser iguales o superiores a los hombres. Frente a esto, plantearnos como creyentes lo que nos enseña la Biblia es fundamental para poder desarrollar una verdadera feminidad conforme al corazón de Dios. El texto de Hechos 16 nos habla de manera general del paulatino crecimiento geográfico de la iglesia primitiva. Por medio de la predicación del apóstol Pablo, el mensaje había llegado a las principales ciudades del Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía. Sin embargo, en un momento determinado, el que antes había sido fariseo es dirigido por Dios para extenderse hacia Macedonia, lo que hoy en día es Grecia, para seguir predicando en esa región. No obstante, hay tres personajes en particular que nos llaman la atención en este momento: la madre de Timoteo, Lidia, la fabricante de púrpura, y la esclava. Tres mujeres que se mencionan en este capítulo y que nos permiten reflexionar sobre la mujer en los inicios de la iglesia. En el caso de la madre de Timoteo, sabemos que su nombre era Eunice y que era de origen judío. Se cree que su esposo había fallecido y que ella estaba a cargo del joven Timoteo. De acuerdo con lo que leemos en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 5 y en el capítulo 3 verso 15, Eunice se esforzó por enseñar a su hijo la palabra de Dios. Cuando Pablo lo encuentra a Timoteo en la ciudad de Listra, todos hablan muy bien de aquel joven. Pablo decide pues llevarlo como discípulo en sus viajes misioneros y con el tiempo quedará como líder en una iglesia. En este caso, Eunice refleja un modelo de mujer de entrega a su familia y de constante afán por criar a sus hijos en los caminos del Señor. Si bien hoy en día muchos rechazan este modelo por considerarlo machista, no cabe duda de que muchas son las mujeres que encuentran en este modelo de vida un ideal por el cual hacer un compromiso permanente. El siguiente caso que tenemos es Lidia, una mujer dedicada de lleno a los negocios. No se nos menciona nada acerca de un esposo o una familia. Lo único que parece haber en la mente y el corazón de Lidia en ese momento parece ser su empresa de producción de púrpura. Quizá este sea el modelo que más agrada a los partidarios del feminismo hoy en día, por considerarlo el mejor ejemplo de una mujer independizada. Sin embargo, el texto bíblico nos muestra que después de conocer el Evangelio de Cristo, se entrega completamente a Él y pone a disposición de la palabra todos sus recursos. Lidia, al parecer, será la que reciba a la iglesia en su casa y la que se encargue del sostenimiento del ministerio. Más aún, es probable que la insistente generosidad de la iglesia de Filipos para con el ministerio del apóstol Pablo se deba en gran medida al servicio que Lidia ofrece al Evangelio. Si bien no está mal considerar este modelo de vida de Lidia, no debemos descuidar el hecho de que ella pone, al igual que Eunice, su vida al servicio de Dios, y eso es lo que la hace valiosa y lo que le da un nuevo sentido a su vida. Por último, nos encontramos con la mujer que era doblemente esclava, espiritual y materialmente oprimida. Ella sigue a Pablo y su equipo y anuncia salvación en Jesucristo. Es probable que alguno se pregunte hoy en día cuál era el problema si a la final estaba anunciando el Evangelio. El problema era que, como adivina que ella era, cobraba por sus anuncios y la gente empezaba a considerar que la adivinación y el mensaje de Pablo eran la misma cosa. No obstante, en un momento dado, Pablo la libera en los dos sentidos que hemos mencionado. Expulsa al demonio que la tenía atada y la libra de la razón de su esclavitud, es decir, la adivinación.
Es muy interesante este caso, pues es como si al final nos llevara el texto bíblico a considerar las diferentes formas de esclavitud que puede sufrir la mujer en su vida. Mujeres que se esclavizan a la maternidad y consideran que esta es la única forma de honrar a Dios, y mujeres que se esclavizan a los negocios y consideran que sólo así se puede ser verdaderamente libres. La maternidad es un gran regalo de Dios y debe ser acogido como tal, pero buscar otros caminos al servicio de Dios no es un pecado. Recordemos que Pablo instruía a la iglesia de Corinto a servir a Dios casados o solteros, y añadía que él prefería que le sirvamos a Dios quedándonos solteros. Allí incluía Pablo a las doncellas, es decir, mujeres que estaban preparadas para casarse, pero que decidían no hacerlo por alguna otra causa, y en este caso, por la causa del Evangelio. Dios nos ha llamado a libertad, decía Pablo, y esto quiere decir que somos llamados en libertad a servirle de distintas maneras. El mejor ejemplo de liberación femenina está en Jesucristo y en estos primeros pasos de la Iglesia: ser madres de bendición, ser empresarias de bendición, no serlo como un sacrificio o como una imposición, sino como una gracia de parte de nuestro Dios. ¿Cuál es, pues, el desafío que nos plantea este texto para nosotros en el presente? Mientras el feminismo impone a muchas mujeres librarse de la maternidad como una institución opresora propia del sistema patriarcal, otros exigen a la mujer ser madre como la única forma de vivir conforme al corazón de Dios. En el Evangelio vemos por el contrario la libertad de los hijos de Dios para servir de ambas maneras. Ya no somos esclavos ni al machismo ni a las tradiciones. Somos libres para servir y edificarnos por medio del servicio a Dios y a los demás. Te dejo estas preguntas para que reflexiones en tu vida. ¿El camino que has tomado en tu vida es fruto de una elección sana o, por el contrario, es fruto de lo que los demás te dijeron que debías hacer o simplemente es por llevar la contraria a los demás? En segundo lugar, ¿de qué manera crees que el camino que has tomado puede recibir la libertad que Dios nos quiere dar sin descuidar la responsabilidad que hemos asumido hasta ahora? Y por último, ¿de qué manera puedes ayudar a otras personas a vivir en la libertad de los hijos de Dios? Que Dios te bendiga.